Que Dios les bendiga, amado oyente, amado hermano. Yo soy el Pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra, dándole las gracias a usted por acompañarnos en este estudio de la Palabra de Dios que lleva por título Un año más, un año menos, en donde estaré hablando sobre el tema de una nueva oportunidad. Quédese con nosotros por los próximos minutos. Yo soy el Pastor Juan y le doy la bienvenida nuevamente a este su programa, Ministerios Portadores de su Palabra. Comenzamos. ¿Qué tal, amado amigo, amado hermano? Les saluda el Pastor Juan. Y quiero darle las gracias por acompañarnos en esta hora y a invitarle que nos acompañe en estos próximos minutos. Quiero hablar sobre lo que es un tema, quizás en lo personal pienso es muy importante, ya que como personas pues siempre hacemos resoluciones cada año en lo que son las cosas que queremos cambiar, en las cosas que queremos emprender, que queremos dejar. Y es importante pues que entendamos que como personas, como seres finitos creados por Dios, pues hemos sido capacitados para ser emprendedores. Pero es de suma importancia saber y entender que al final de todo es Dios quien nos da la fuerza, quien tiene la última palabra para ayudarnos a hacer las cosas. Así es que voy a leer una frase bíblica, un verso bíblico ahí en Lucas capítulo 13 del verso 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Dijo también esta parábola, hablando de Jesucristo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí que hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Así es que córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Así pues dará fruto. Y si no, pues córtala. Amén. Así es que oremos pues a Dios. Padre bueno, te damos gracias por tu gran amor, por la bendición de saber que estás en nuestras vidas cada año, Señor, cada día, cada minuto de nuestras vidas. Ayúdanos pues a entender que todas las cosas que tenemos provienen de ti, y es en ti, Señor, en quien tenemos la confianza, la fe y la esperanza de que las cosas que como personas queremos emprender se puedan llevar a cabo. Así es que pedimos pues que nos guíes en cada una de las decisiones que tomamos, y gracias nuevamente, Dios, en el nombre glorioso y santo de Jesucristo. Amén. Hay algunos textos de apoyo que me gustaría también mencionar. Podemos ver Mateo 3.8, Lucas 3.9. Podemos ver en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 15 y 16. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, del verso 4 al 5. Pero la idea central que quiero hacer enfoque, es que como personas podamos realizar que cada año que pasa es para siempre, y que ya no podemos cambiar nada de él, y que todos los planes y que todos los propósitos y metas que tuvimos para cumplir no pudimos, ahora solamente van a quedar o ya quedaron en el yo iba, yo quería, yo pensaba, yo planeaba y cosas así por el estilo. Pero bueno, a Dios le ha placido ser paciente con nosotros y darnos una oportunidad vez tras vez. Y cuando menciono esto es de que a veces nosotros ya como creyentes queremos emprender, queremos servir, queremos ser mejores cada año. Y bueno, en ocasiones pues debido a nuestra condición pecaminosa pues se nos es difícil a veces cumplir con ciertas metas. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da esa oportunidad para que Dios en su misericordia en este año que acaba de empezar pues nos dé las fuerzas y realmente podamos de una vez ser personas que servimos dentro de lo que es el reino de Dios.
Así es que, bueno, pues Dios nos ayude. Mire, cada año que pasa, o mejor dicho, cada año que comienza, tendemos nosotros a hacer planes de mejoría, planes de superación, planes de arreglos, planes de todo tipo, tales como perder peso, tales como dejar algún vicio, los que tienen algún tipo de vicio, pero ¿qué tal planes en nuestra vida espiritual? Bueno, como creyentes que somos, pueblo e hijos de Dios, Dios espera también de nosotros algunas cosas que tienen que ver con los planes que nosotros tendemos a crear. Dios espera que nosotros demos frutos como creyentes, frutos que le den gloria y honra a Él. ¿Sí? Entonces, es importante que dentro de los planes que nosotros tendemos a poner en cada año que comienza, esté también ese plan de mejorar nuestras vidas espirituales. En este sermón del año, quiero enfatizarme en algunas verdades que encierra este pasaje bíblico de Lucas, capítulo 13. Y quiero hablar sobre algunas verdades que yo he encontrado en lo que es la palabra de Dios. Entonces, algo que debemos de mencionar es la semejanza de nuestras vidas en esta parábola. En Lucas 13, del 6 al 9. La parábola de la higuera plantada dentro de las viñas, como podemos ver, hace referencia tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. Ya que vemos que tanto el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo hasta la fecha y en los tiempos antes de Jesucristo siempre habían fallado en rendir o dar frutos de obediencia. Entonces, así también la iglesia ha sido en parte infructífera cuando se trata de plena obediencia. Ahora, no generalizo, pero gran parte a veces de las iglesias estamos estancadas haciendo planes que muchas de las veces ni siquiera tienen que ver con la voluntad de Dios. Entonces es importante, mire, cuando uno lee el libro de Josué en el capítulo 24 y Jueces en los primeros capítulos, habla sobre cómo Josué reta al pueblo de Dios. Y él le dice claramente que decidan a quién van a servir. Si quieren servir a los dioses paganos, a los que los antiguos padres servían, o van a servir a Dios. Pero Josué dice, mi familia, mi casa y yo vamos a servir a Dios. Entonces, los ancianos de esa época, ellos unánimes acordaron en no abandonar a Dios. Pero después de que esa generación murió, vemos ahí en el libro de Jueces que se levantó otra generación que pues realmente ya desconocía lo que Dios era, lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto, y mientras estuvieron en el camino en el desierto, mientras las guerras que tuvieron, cómo Dios les dio la victoria. Entonces, hago mención de esto porque anteriormente mencioné lo que es el pueblo de Israel, cómo había fallado en rendir, en dar frutos de obediencia. Y como iglesia moderna o actual, pues realmente no estamos lejos de tal realidad, ya que por alguna razón nosotros también en parte hemos fallado en dar frutos de obediencia. Amén. Por lo regular, mire, una higuera tarda en crecer entre 5 y 10 años. Pero después de ese tiempo, las higueras pueden empezar a dar fruto. Así también una persona, según vemos ahí en Mateo en el capítulo 21 y verso 19, como Dios o como Jesucristo, ¿verdad? Pero pues Dios espera también algunas cosas de nosotros. Y si leemos ahí en Mateo capítulo 21 versos 19, dice, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no le halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo,
o nunca, jamás crezca o nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. El escritor describe que una vez Cristo pasaba por la higuera cuando tenía hambre y buscó fruto y pues no lo halló, o no halló nada en ella. Por lo que Cristo inmediatamente dijo: jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Si volvemos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9, podemos ver que la representación del hombre, del dueño de la viña, es la representación, pues, de Jesucristo, de Dios, el cual cada año venía y buscaba frutos en la higuera, que él había plantado. Y notemos que en el tiempo del crecimiento, para que una higuera dé fruto, es después de los 5 años. Después de ahí se espera de que dé fruto, y ya hablando ya más en un sentido humano, así el creyente, después de algunos años quizás, ya debe de dar frutos en su vida espiritual. Frutos que den gloria a Dios, frutos en los que Dios se complace, frutos en los que Dios esté contento con nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos entender este pasaje de la Biblia y que quizás lo relacionemos a nuestras vidas. Otra de las verdades que quiero exponer es cómo Dios es paciente con nosotros. ¿Sí? Si nosotros, pues comúnmente estamos fallando y no estamos dando los frutos que Dios quizás espera de nosotros, va a llegar un día, según dice el verso 7, que así como le dijo al viñador, dice: he aquí hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, así es que córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Viendo el dueño de la viña que pues la higuera realmente ya no daba fruto, se molestó y dio órdenes de que la cortaran para que no estuviera inutilizando la buena tierra en la que estaba plantada. Quiero hacer mención de algo muy esencial en este pasaje, y es el hecho de que Dios es paciente para con nosotros, pero es importante saber que Dios puede decidir, como el dueño de la viña, cortar a todo árbol que no dé buen fruto. De eso nos habla Juan el Bautista ahí en Mateo, y quizás son cosas que a veces nosotros pues no ni siquiera queremos reconocer, o quizás vale la pena decir que pasamos por alto, pero es importante porque está escrito en la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 3 verso 10. Y ya también, hablando Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Y eso lo estaba hablando Juan el Bautista, haciendo referencia a aquellos líderes religiosos, a aquellas personas que se gloriaban de decir que pertenecían a cierto grupo religioso, que hacían tales cosas para rendir servicios a Dios, para pararse el cuello, para buscar la gloria de los hombres. Pero lo que Dios miraba en estas personas era que eran personas que realmente no estaban dando frutos, que dieran gloria a Dios, que trajeran alegría a Dios, sino que estas personas pues estaban solamente ahí para buscar la gloria de los hombres. Y eso lo podemos ver que Cristo hace referencia, ¿no?, a este tipo de personas, que les dice pues que ya su recompensa pues ya la tenían, ¿no? Cuando hizo referencia a los fariseos, que bueno, pues se gloriaban de tener algún tipo de posición religiosa dentro de lo que es el pueblo judío. Entonces, Juan el Bautista declara ahí en Mateo capítulo 10 que ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y esto me imagino que está haciendo referencia a mí y a usted y al pueblo de Dios. Por tanto, dice: todo árbol que no es o que no dé buen fruto
Dice que va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Entonces, todo creyente debe de saber qué hacer cuando se trata de dar buenos frutos. Pues el Espíritu Santo, que mora en nosotros, del cual Jesucristo habló y prometió que vendría cuando Él se fuera, Él nos va a indicar cuál debe ser la postura con respecto a nuestra vida cristiana. Nosotros estamos plantados en la viña de Dios y por tanto, pues Dios espera recibir buenos frutos de nosotros. De otra manera, según declara Mateo capítulo 7, verso 19, que todo árbol que no dé buen fruto será cortado o es cortado y es echado al fuego. Entonces, ¿por qué ignorar ese tipo de verdades escritas en la palabra de Dios que hacen referencia a nuestro servicio a Dios? Como creyentes nosotros no podemos darnos el lujo de estar jugando al que ahora sí somos o que mañana no somos. Realmente nosotros como creyentes debemos de estar entendiendo lo que Dios está diciendo aquí y haciendo referencia a personas que son creyentes que están obligadas a dar buenos frutos y que de otra manera, de no ser así, entonces o no somos creyentes o estamos simplemente desobedeciendo lo que Dios está demandando de nosotros. Y como creyentes, nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de cómo Dios realmente castiga la desobediencia. Y sin duda alguna yo le puedo asegurar, sin ningún temor a equivocarme, de que si nosotros en alguna manera somos desobedientes, Dios también nos va a castigar con esa vara de reprensión. Entonces, es importante que en los años que nosotros tenemos, que Dios nos da de vida, que cada año que empezamos, dentro de esas resoluciones que nosotros nos ponemos como metas, esté el ser mejores creyentes, el ser ese tipo de higueras que dan frutos en las que Dios está contento. Cristo nos da una buena explicación de lo que es o de lo que debe de hacer cada seguidor de Él para poder dar buenos frutos, obviamente. También le da a conocer a cada creyente qué es en lo que Dios se glorifica en la vida de cada creyente. Y si nosotros leemos ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que Cristo está haciendo referencia cuando habla sobre los frutos que glorifican a Dios. Mire, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve aún más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros o ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, y él es claro en decir esto, nada pueden hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces pidan lo que quieran al Padre y les será hecho. Y en esto se glorifica mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, según esta declaración, nosotros ya hemos sido limpiados para poder llevar mucho fruto. Fruto que trae gloria a nuestro Dios. Pero en el verso anterior, en el verso 2, hace una declaración muy fuerte que quizás mucho creyente pues parece que ignora, y dice que todo árbol que no dé buenos frutos será cortado. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder llevar esos frutos en los que Dios se complace. Sin el Espíritu Santo o alejado de Jesucristo simplemente dice nada
pueden hacer. La última verdad que quiero hablar en esto es la inversión de Dios en nuestras vidas. Y vayamos ahí a Lucas en el capítulo 13, verso 8 y 9. Mire, Dios ha invertido tanto en su pueblo que quizás sería en alguna manera pues malo ignorarlo, porque es importante saber qué es lo que Dios ha hecho por mí y por usted. Y mire lo que dice Lucas capítulo 13, 8, 9. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, pues bien, y si no, pues ya después la cortarás. Jesucristo ha invertido tanto en nuestra vida. Mire, Dios invirtió tanto en nuestras vidas, al punto que mandó a su Hijo Jesucristo para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Al Señor Jesucristo le importa que usted y yo demos buenos frutos, pues Él mismo dio su vida por nosotros. En estos dos versos vemos que el dueño de la viña, finalmente con paciencia agotada, dijo: córtala, para que no esté inutilizando la buena tierra. Si leemos ahí en Segunda de Crónicas, nosotros vamos a entender un poco a lo que está quizás haciendo referencia el escritor, ¿no? Segunda de Crónicas capítulo 36, mire lo que dice, del verso 15 hasta el 16. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. En 2 Crónicas, en los versos que acabamos de leer, encontramos que Dios es más que paciente para con nosotros. Y muchos salmos, de hecho uno de mis favoritos es Salmo 103, ¿verdad?, que dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque misericordioso y clemente es Jehová. Pero, al igual que el dueño de la viña, llega el tiempo en que esta paciencia se agota por parte de Dios. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. La paciencia de Dios se agotó y la ira de Dios se encendió, y dice el escritor de Crónicas que ya no hubo más remedio, declarando con esto pues que hubo un problema grave con el pueblo de Israel. Quiero concluir con esto y digo, la verdad más hermosa que nosotros podemos encontrar en esta parábola de la higuera infértil se encuentra en estos dos versos que indican cuán interesado está el Señor Jesús por hacernos fructíferos. Vemos pues que Él mismo desea que nosotros demos buenos frutos. Observemos que responde el cuidador de la viña y le dice: Señor, espera este año hasta que yo cabe alrededor de ella y abone. Si da fruto, pues bien, y si no da fruto, pues entonces la cortarás o la cortamos. Este año de 2019, que está por empezar, y pues ya hemos concluido el 2018, hace algunos días apenas, pues tenemos un gran reto, porque falta mucho por hacer. La pregunta para usted y para mí es: ¿estamos dispuestos a mantenernos en la viña real y verdadera que es Jesucristo para que nos ayude a dar buenos frutos? Entonces, este año 2019 empecemos con una oración de agradecimiento y una oración de súplica para que Dios nos ayude a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso es trabajar en su misión con toda su misión. Yo soy el pastor Juan, de Ministerios Portadores de su Palabra. Dios les bendiga.